En la siguiente exposición daremos cuenta de dos tipos de representaciones que realizan un abordaje de una misma temática, las dictaduras cívico-militares. En el primer caso es el del film Argentina 1985, la cual transcurre en Argentina y es estrenada en el año 2022. El segundo caso es el film de Aún estoy aquí, que sucede en Brasil y fue estrenada en el año 2024. Realizaremos un breve análisis de ambas, dando cuenta de las particularidades de cada una de estas realizaciones audiovisuales. Argentina 1985, realizada por Santiago Mitre. Consideramos que el género es un drama histórico argentino. El guión del film estuvo a cargo de Santiago Mitre y Mariano Lindas, y el elenco protagónico está compuesto por Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Flechner y Norman Brisky. Se trata de un film coproducido entre Argentina y Estados Unidos. Es posible encontrar como condiciones de producción la referencia histórica del caso real del trabajo llevado a cabo por el fiscal Julio César Estracera y su equipo en el juicio de las juntas que habían instalado un régimen de terrorismo de Estado durante la última dictadura que tuvo lugar en Argentina desde 1976 hasta 1983. El contexto histórico abordado por la película comprende la recuperación de la democracia en 1983 bajo el gobierno de Raúl Alfonsín y el proceso del juicio de las juntas militares, su impacto social, político e histórico. En cuanto a las condiciones de reconocimiento, hemos podido relevar que en vísperas del estreno del film ya existía un clima social que arengaba por la temática y el elenco de la película. Había un entusiasmo generalizado en las redes sociales y el estreno fue socialmente aceptado. En las redes sociales los usuarios se mostraron interpelados por la temática, las actuaciones, la música y las imágenes de una Argentina diferente a la actual. Sin embargo, hubo cierto descontento por parte de ciertos sectores de la sociedad que tildaban a la película de narrar una verdad a medias, más específicamente de quienes pregonan la teoría de los dos demonios, por ejemplo, relativizando el terrorismo de Estado. Aún así, la película fue ampliamente reproducida y comentada. Posteriormente compitió en los Oscars, lo cual generó un clima de expectativa por parte de los espectadores, que aunque perdió en la terna, tiempo después ganaría el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera. Fue criticada positivamente en distintos medios de varias editoriales como Página 12, Clarín, entre otros. El hashtag con el nombre de la película se convirtió en tendencia tanto en Twitter como en TikTok, donde también se viralizaron varias escenas, pero especialmente el discurso final de Estracera del famoso lema Nunca más. Esto trajo una actualización en el vínculo del público con la memoria histórica y democrática. El IMDb fue calificada con una puntuación de 7.6. Las operaciones icónicas de la película Argentina 1985, es decir, aquello que es relativo al trabajo de la imagen del dispositivo técnico, como los tipos de planos, los encuadres, las angulaciones, el uso del color, la técnica de registro, etc., hacen una representación de la dictadura cívico-militar argentina como un hecho oscuro en la historia, que de a poco va tomando luz cuando se retoman los crímenes de lesa humanidad para poder condenar a las juntas militares. La técnica de registro empleada es el live action, es decir, la grabación de escenas con objetos y actrices y actores reales. La utilización expresiva de los colores en el film no tiene únicamente una función estética, sino que también cumplen una función narrativa y emocional, formando parte central de la construcción de la atmósfera y del impacto de la historia que se cuenta. Pueden apreciarse colores grises, marrones, colores de la gama del amarillo y el naranja, pero con una tonalidad un poco opaca. Los tonos neutros y grisáceos ayudan a sumergir al espectador en el clima de época de la narración del film. Por otra parte, la enfatización de los colores es generalmente utilizada para realizar elementos de gran importancia, como lo son los personajes centrales y sus rostros y posturas, y objetos de gran trascendencia, como los documentos que se firman, por ejemplo. Por otra parte, hay diferentes tipos de planos utilizados y cada uno de los mismos cumple diferentes funciones en la narración. El plano general es a través del cual se muestra el contexto y los diversos escenarios en los que transcurre el film. El plano medio suele enfocar a los personajes protagónicos. Los primeros planos se utilizan para hacer énfasis en las emociones que atraviesan a los personajes y los planos de detalle para resaltar cuestiones de suma importancia, por ejemplo, como cuando tiene lugar la escena en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y realizan este tipo de plano detallando la firma de la documentación correspondiente para que se lleve a cabo el juicio. También se emplean planos secuencias, que son tomas continuas sin corte, y planos de conjunto para presentar a diversos personajes al mismo tiempo, especialmente en las escenas del juicio de las juntas. Además, se incorporan planos insertos, es decir, una creación en edición para reemplazar una imagen por otra mientras se mantiene el mismo audio. Un ejemplo de la autorización de este último podemos encontrarlo en la escena en la que en la TV de la casa trasera y su familia aparece un extracto de un registro audiovisual de Estela de Carlotto hablando de la desaparición de una de sus hijas. Por otro lado, las operaciones indiciales son aquellas que a través de distintas herramientas buscan interpelar al espectador, y en este caso la interpelación toma forma de memoria histórica y política, generando en el espectador una emotividad traducida a la búsqueda de derechos humanos, a la memoria, la verdad y la justicia, así como llamar la atención sobre una sociedad civil que por mucho tiempo hizo un pacto de silencio durante los años que pasó en dictadura. Algunos ejemplos de herramientas utilizadas para interpelar al espectador son el empleo de la canción Himno de mi corazón de los Abuelos de la Nada, publicado en el 84, en la escena en que los jueces se reúnen para tomar la decisión de la sentencia, o el uso de la canción Inconsciente Colectivo de Charly García, que data del año 82, a partir de un plano detalle de la máquina de escribir de Julio Estracera,
donde comienza a redactar la apelación para encarcelar al resto de los militares responsables por los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar argentina. También se hace uso de diferentes obras sonoras de ópera para realizar los momentos de tensión e incluso son utilizados por el personaje de Darín cuando necesita relajarse o cuando está a la espera de respuestas. Una técnica utilizada en diversos momentos del film es el traveling. Este recurso realza momentos de tensión en la narración. Un ejemplo es la escena en que la cámara sigue a trasera a Moreno Campo y al equipo de la fiscalía, quienes llevan a cabo la búsqueda de evidencias de cara al juicio o durante las escenas en las que se enjuician a las juntas militares. La utilización de esta técnica en dichas instancias de la narración crea el efecto en el espectador de poder seguir de cerca todo el proceso judicial y aumenta los momentos de tensión. Por otra parte, permite guiar la mirada del espectador para indicar a qué le debe prestar mayor atención. Respecto a las operaciones simbólicas, podemos hacer alusión al uso de la palabra y tomar como ejemplo los discursos de Strasera y Ocampo con una fuerte carga argumentativa y emocional, las cuales apelan a la memoria colectiva y a los valores democráticos. Por otro lado, los carteles al inicio del film contextualizan históricamente al espectador, post dictadura. Al final del mismo es a través de un cartel en la pantalla negra que informa un delito histórico que constituye el juicio a las juntas a modo de crédito. También aparecen las palabras memoria, verdad y justicia y la figura del delito de lesa humanidad marcando una posición ética. Otro ejemplo podemos encontrarlo cuando a lo largo del film aparecen manifestantes y los carteles cuentan con leyendas como Nunca más, juicio y castigo, desaparecidos presentes. En cuanto al orden de lo temático, podemos definirlo como un drama histórico, con elementos de thriller político, ya que se utiliza una especie de cámara o efecto que a modo de documental imita la calidad de la imagen y se reconstruye el clima de conflicto epocal haciendo uso de un montaje paralelo. Los temas abordados son el juicio a las juntas, el retorno a la democracia, el cese a la impunidad, darle voz a las víctimas de los crímenes de Estado, la memoria, la justicia, terrorismo de Estado. En cuanto a los personajes, Estracera se presenta como un hombre común, que se transforma en un símbolo de coraje institucional, aunque por momentos descrea de su propio peso político y social. Por otro lado, Moreno Campo es un joven idealista que, proviniendo de una familia de militares, lleva el legado de los desaparecidos como bandera política y búsqueda de la verdad. Muchas veces es Ocampo quien insta a Estracera a accionar con valentía. Los jóvenes que colaboran con ellos son la viva representación de una nueva generación más comprometida con las ideas de la democracia, la búsqueda de la justicia y la negación de seguir sosteniendo a través del silencio la complicidad de los crímenes cometidos por la dictadura cívico-militar. Por otro lado, algunos de los lugares representados son los tribunales de Buenos Aires, las oficinas públicas, los medios de comunicación de aquel entonces y la ciudad representada de forma analógica, en donde se narran los momentos que tienen que ver con la transición democrática, la inmediata postdictadura, la fragilidad institucional y los pactos de silencio. Algunos de los conflictos a atravesar en el film son romper los pactos de silencio de la sociedad civil y política, enjuiciar y condenar a las Fuerzas Armadas, las luchas entre la verdad, la memoria y la justicia contra el ocultismo, el silencio y la impunidad. Siguiendo el análisis del contrato de lectura llevado a cabo por el Liceo Verón, podemos decir que se establece un contrato de complicidad empática con un espectador. El lector modelo al que se apela es uno que valora los derechos conquistados, la justicia, el estandarte de las madres y las abuelas, y a su vez construye unos otros colectivos que celebra el juicio y las condenas como hito que marcará un nuevo pacto democrático argentino. Es necesario que ese lector modelo tenga un conocimiento del contexto histórico en el que se ubica el film, pero tranquilamente podría ser analizada desde una lectura internacional. Por otro lado, los componentes de los enunciados de los personajes los identificamos y ejemplificamos de la siguiente manera. Los descriptivos podrían ser cuando presentan los casos, los archivos, las investigaciones, los testimonios de las víctimas. Los didácticos podrían ser cuando se explica el proceso legal y el rol de los fiscales. Los programáticos podría ser el discurso final de Estracera, donde evoca el nunca más como manifiesto ideológico perteneciente a todo el pueblo argentino. Y los prescriptivos, cuando se llama a la acción, cuando se defiende la independencia del Poder Judicial a presiones externas, cuando Moreno Campo incita a Estracera a no temer a las violentas acciones de los represores y sus secuaces, etcétera. Además, en el film los jóvenes son representados como voluntarios que se comprometen, aunque la mayoría de ellos no contasen con demasiada trayectoria política o militante. Aún así, se los muestra profundamente éticos. A su vez, cumplen un rol como símbolos de la nueva ola generacional que le dará continuidad al proyecto democrático que se vuelve a poner en pie después de la última dictadura. Se busca dejar en claro que la militancia no es violenta, sino que es un norte hacia la reconstrucción democrática. Para finalizar, el contradestinatario, figura conceptualizada por Verón en la palabra adversativa, podemos decir que es la institución militar, la sociedad civil que encubre o relativiza el terrorismo de Estado, los gorilas y fachos, como bien se los llama en el film, y aquellos que se beneficiaron económicamente durante la dictadura. Aún estoy aquí es un drama biográfico y político brasileño dirigido por Walter Salles y estrenado en 2024. En condiciones de producción, es una coproducción entre Brasil y Francia que adapta el libro homónimo de Marcelo Rubens Paiva. La película reconstruye la historia real de su madre, Eunice Paiva, esposa del diputado desaparecido Rubens Paiva, secuestrado en la dictadura de 1971 en Brasil. Esta obra se inscribe claramente en el discurso testimonial y de memoria histórica. Recupera un caso emblemático de desaparición forzada y lo sitúa dentro del contexto más amplio de, de violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen militar brasileño entre 1964 y 1985.
En condiciones de reconocimiento, la película fue muy bien recibida. Hubo un fuerte orgullo nacional por parte de Brasil luego de que la película ganara el Globo de Oro y el Oscar a Mejor Película Internacional en 2025. Un video del director Walter Salles sosteniendo el premio se volvió viral en la plataforma X con más de 80.000 likes en una hora. Y en Instagram, una publicación sobre la actriz Fernanda Torres, protagonista de la película, también generó millones de reacciones. En cuanto a la crítica, fue muy positiva. La película tiene un promedio de 8.5 sobre 10 en plataformas como YouTube y Film Affinity. Refiriéndonos a las operaciones icónicas en la película Aún estoy aquí, se utilizan los primeros planos que enfocan los rostros con mucha cercanía. Por ejemplo, en la detención del padre de la familia, para que el espectador esté cerca de la emotividad que se está contando. Por otro lado, se utilizan planos generales para mostrar el contexto por el que estaba pasando el país. Por ejemplo, la escena donde la protagonista se encuentra nadando y se ve sobrevolar un helicóptero, o el contraste entre la foto familiar y el ver un tanque militar cruzando la calle. Se recurre al uso de la cámara antigua Super 8 para retratar momentos familiares y que el espectador pueda ver cómo, cómo se grababa en ese momento. Otro recurso, por último, es el del color, indicando la oscuridad de la dictadura. En el principio de la película, donde la familia estaba completa, los colores son más fuertes, más nítidos, y en la escena clave, donde se utiliza el recurso de cerrar las cortinas de toda la casa, la película se va oscureciendo, demostrando el comienzo de la dictadura y el terror. Todo esto ayuda a responder la pregunta de cómo se representa a las dictaduras cívico-militares latinoamericanas. Y también estos recursos son los que logran generar un film íntimo, pero sin dejar de ser testimonial. En cuanto a las operaciones iniciales en la película Aún estoy aquí, en muchas partes el film recurre a filmar como con una perspectiva de cámara en mano, lo cual genera una cercanía con los personajes, logrando una proximidad y sobre todo apelando a la empatía del espectador. En cuanto al uso del sonido, por ejemplo, en la escena de la detención de la protagonista, al estar ella con los ojos vendados, lo que hace es intensificar los sonidos, incluso cuando ella va caminando le parece escuchar la voz de la hija, pero no la ve. Lo mismo pasa cuando ella está en la celda detenida, escucha sollozos, llantos, voces, la voz de los militares, las torturas, lo que posiciona al público a percibir a través del sentido de la mujer. Por ejemplo, en uno de los pasajes se utiliza una canción francesa para mostrar a las adolescentes bailando en un momento íntimo y familiar, mostrando a las adolescentes abstraídas de eso que estaba pasando allá afuera, incluso de lo que dice la canción. También se usa mucho en el film los saltos temporales que dejan ver cómo la dictadura los atravesó como familia, ¿no? Cómo los ha roto y cómo ellos se han vuelto a amalgamar, cambiando el lugar de residencia, que la protagonista tenga que estudiar para poder reclamar el cuerpo de su marido, estudiando derecho, y incluso en convertirse de una ama de casa con la vida solucionada a una figura pública que sale en la prensa a hablar y a pedir por los desaparecidos. Em, y después, un pasaje interesante es el de la protagonista ya mayor, con pérdida de memoria, que ve en la televisión un fragmento de su caso y una foto de su marido, que hace que inmediatamente ella lo reconozca. Es decir, se apoya en un género discursivo como el noticiero, lo que le da veracidad y peso a eso que había sucedido, y vendría a ser como un registro histórico.
En cuanto a la trama, Aún estoy aquí narra cómo cambia por completo la vida de una familia brasileña de clase alta cuando el padre, un exdiputado, es secuestrado por el régimen militar. La historia está contada desde el punto de vista de la madre, Eunice, quien se convierte en el eje narrativo. A partir de ese momento se pone en marcha una lucha por conocer la verdad y por sostener a su familia en medio del miedo, la violencia y la represión. La película está ambientada en 1971, en plena dictadura. La familia vive en una gran casa frente a la playa y está compuesta por un matrimonio y sus 5 hijos. Con la represión creciendo, cada miembro sufre transformaciones profundas. Como por ejemplo, la hija mayor es enviada a vivir al exterior por sus padres a modo de prevención de que sea secuestrada. Otra de las hijas es secuestrada y enfrenta el horror directamente. El hijo menor pierde su inocencia al dejar de jugar con sus amigos debido a que deben mudarse a otra casa. Y la empleada doméstica se convierte en un pilar afectivo cuando la madre también es secuestrada. Por parte de los jóvenes se los retrata más como rebeldes y comprometidos con la militancia en contra de la dictadura. Aún estoy aquí muestra cómo el terrorismo de Estado atraviesa lo íntimo, lo cotidiano y lo familiar, y sobre todo retrata la fuerza de una mujer que, desde el dolor, reconstruye su rol en la historia y en su propia familia. En cuanto a los componentes que sobresalen en los enunciados de los personajes, delimitamos, por ejemplo, el descriptivo, retratándolo con una escena en la cual los dos hermanos ya grandes se sientan en una mesa y empiezan a recordar el momento exacto en que se dieron cuenta que su papá no iba a regresar. En cuanto al didáctico, lo retratamos con la escena en la cual se reúnen el padre con un amigo en la librería y empiezan a hablar un poco del contexto, de qué estaba pasando, y no la posibilidad más segura que era la de exiliarse. En cuanto al programático, lo podemos definir con la escena en la cual la madre vuelve del secuestro y al día siguiente, hablando con la hija, le dice en tono firme, ahora quien está a cargo es mamá. Después el último ítem sería el prescriptivo, que lo podemos dimensionar en cuanto a la escena, por ejemplo, en cuando los reporteros toman la fotografía familiar, que le piden que no salgan sonrientes, que es como una forma que tenía el diario de mostrarlos como víctimas. A lo cual la protagonista le responde indicándole a todos que sonríen. Esta frase corta muestra el poder que tiene la mujer para no caer en el golpe bajo de los medios y mostrarse como una luchadora, que fue lo que la define en todo el film. Podemos ver eh, que se trata de un contrato de lectura realista, en el cual el espectador comprende que no es solo una película, sino que también es reflejo eh, de una realidad. Por otro lado, hablando de la configuración del contradestinatario, en esta película el contradestinatario es aquel espectador que niega o minimiza estas problemáticas y rechaza involucrarse políticamente con ellas. En particular, es quien niega los crímenes cometidos en la dictadura militar en Brasil, como los sectores negacionistas o simpatizantes al bolsonarismo. A modo de conclusión, después del análisis de Argentina 1985 y Aún estoy aquí, observamos cómo ambos films construyen una representación compleja de las dictaduras cívico-militares en América Latina, desde una mirada comprometida con los derechos humanos y la memoria histórica. El uso de operaciones icónicas, indiciales y simbólicas permite articular lo íntimo con lo político. Planos, sonidos, palabras y decisiones estéticas dan forma a relatos que, si bien son ficcionales, están basados en hechos reales y cargados de mucha memoria. Ambas películas establecen un contrato de lectura que interpela al espectador desde lo emocional, lo ético y además lo ideológico. Promueven la empatía con quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado y se posicionan claramente frente al contradestinatario, quien sería aquel que niega, minimiza o elige no comprometerse. Es por eso que coincidimos como grupo en que estas producciones no solo reconstruyen el pasado, sino que lo actualizan, invitando a reflexionar sobre la vigencia de las luchas por la memoria, la verdad y la justicia en nuestras sociedades. En cuanto a la bibliografía, nos hemos basado en 3 textos importantes de la cátedra. Uno de ellos es el documento número 1, Operaciones icónicas, iniciales y simbólicas, 3 dimensiones de la semiosis en diversas materias significantes, de Vitonte y varios autores más. De Eliseo Verón tomamos la palabra adversativa y también el análisis del contrato de lectura.
un nuevo método para los estudios de posicionamiento de los soportes de los